Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, que hoy día les va a hablar acerca de la medicina y la salud en Ecuador luego de la pandemia. Esta fue una dura prueba para la medicina científica y la salud pública del país. A la medicina científica se le debe el reconocimiento casi inmediato del virus y la muy rápida fabricación de vacunas. A la salud pública, la campaña de vacunación, que fue un indudable éxito para el gobierno de Guillermo Lasso luego de la torpeza mortal y la corrupción con la que se inició en el gobierno de Lenín Moreno, su predecesor. Las vacunas y la campaña de vacunación se convirtieron en el salvavidas del país, pero también en un negocio extraordinario de los laboratorios con 4 dosis de vacunas. Las pruebas, la fabricación de medicamentos, de equipos, en especial de camas para las unidades de cuidados intensivos, para los proveedores de tanques de oxígeno, de retrovirales, ambulancias, mascarillas, trajes, guantes, etc. Pero demostró que los médicos y todo el personal de salud, además los policías, soldados, personal de aseo y los que tenían a la venta de alimentos, los informales en las calles, los mendigos, los desplazados que dejaron Venezuela o sus provincias, fueron víctimas fáciles del virus, al igual que los ancianos, los que tenían enfermedades previas o los que tenían capacidades especiales, excepto el presidente Lenín Moreno, que se salvó. Esta pandemia le permitió a a los medios de comunicación, al ejército, al gobierno, una manipulación mediática. Multiplicó el poder de los canales de televisión, las radios, los periódicos y sobre todo de la internet. Los gobiernos pudieron, como nunca en la historia, decir a los habitantes de un país lo que deben y no deben hacer. Nos obligó a ser sumisos ante el policía, el ejército, las brigadas de vacunación. Los militares y policías además lograron tener más poder sobre la población, armas, sueldos y otras ventajas cuando debido a la catástrofe económica se produjo la cuarentena, el distanciamiento social, el cierre de aeropuertos, vías, comercios, el encierro en sus casas de la población, que desató una ola de quiebras, endeudados, hambrientos, desempleados, enfermos agudos y crónicos, desabastecimiento de todo, que nos ha llevado a tener ahora ciudades y provincias inseguras como Esmeraldas, Manabí y Guayas, sobre las que hay un estado de excepción, un toque de queda por la desbocada violencia criminal que viven. Con la reactivación económica que estamos viviendo, los pobres se convirtieron en ladrones y criminales de cuello sucio con manos ensangrentadas, y la clase media y profesionales, así como los ricos, en ladrones y criminales de cuello blanco que llegan a ser asambleístas, funcionarios públicos, profesores, incluso violadores, nuevamente médicos o periodistas mercenarios, veterinarios, dentistas, abogados, comerciantes que solo trabajan por la plata o por el salario, tratando de exprimir a los demás. Esto nos ha convertido en víctimas. En tanto, en los campos y ciudades, las medicinas preventivas especialmente pasó a tener prioridad sobre la medicina curativa. Desde los años 60 del siglo pasado, la medicina del Ministerio de Salud, del Seguro Social Campesino, los seguros de la policía, las Fuerzas Armadas y los más importantes formas de servicios públicos se convirtieron en los clientes más importantes de las casas farmacéuticas. Para evitar los sobreprecios y las mordidas o coimas, se creó un mecanismo de compra de medicamentos mediante la llamada subasta inversa, en que las instituciones de salud del Estado presentan el volumen de sus requerimientos. En función del volumen de ventas, las casas farmacéuticas pueden bajar los precios, con lo que el gobierno logra centenares y hasta miles de millones de dólares de ahorro en medicamentos. Los medicamentos necesarios para
varían de acuerdo a la zona. Por ejemplo, en la costa y en la Amazonía, que son trópicos, hay más demanda de antibióticos. En la sierra son más analgésicos, antiespasmódicos, vitaminas. Pues hay una desnutrición crónica en los Andes que afecta a los niños y embarazadas. Los medicamentos para enfermedades crónicas y catastróficas son el botín más codiciado. En los campos, la medicina oficial no es una medicina científica, sino una medicina política, pues en función de los centros de salud es fundamentalmente tranquilizar o sedar a la población para que la muerte y la enfermedad no despierte la protesta, la inconformidad con el gobierno de turno o evitar la migración del campo a la ciudad. En base de esto, los médicos tienen la obligación de recetar no lo que el paciente necesita, sino lo que el gobierno dice que se debe proveer. La salud pasó a ser objetivo de campañas políticas, pues fue la oferta de vacunar pobres, especialmente a los 8 de los 16 millones de ecuatorianos de los primeros 100 días, lo que le dio victoria al candidato Guillermo Lasso. De seguro que el que gane en la próxima elección será el que ofrezca medicinas, atención médica gratuita, luche contra la desnutrición mediante el desayuno y almuerzo a todos los estudiantes preescolares de las escuelas, colegios e inclusive de las universidades, pues el hambre, la desnutrición, la malnutrición, el alcoholismo y las drogas han pasado a ser la principal causa de problemas de salud física y mental de los habitantes de Ecuador. Incluso vivimos la violencia por esa razón. Muchas gracias.